Buenos días. A continuación y por este medio iremos a trabajar nuestra parte del lenguaje de programación CSS con nuestro editor de texto Sublime Text. ¿Listo? Entonces, a partir de esta fecha ya iremos a trabajar lo correspondiente a la parte del dinamismo, la estructura, el color, el tipo de texto, la fuente, y vamos a darle activación a nuestra página web. ¿Listo? Con el periodo pasado ustedes ya tenían todo lo referente al tipo de programación y el lenguaje HTML5. Entonces hasta el momento lo que hemos trabajamos nuestro lenguaje HTML5. Ahora vamos a estructurarlo con el lenguaje de programación CSS. ¿Listo? Entonces vuelvo yo al ejemplo que he venido trabajando. Últimamente he actualizado más el tipo de fuente de mi página y que quiero que sea de alguna forma una ruta para lo que vamos a trabajar nosotros en este curso y en esta área de CSS, en esta parte de CSS. Ahora bien, lo que queremos hacer entonces en la clase de hoy es darle modelo a CSS, utilizar la etiqueta front family, color, text y text async. Vamos a darle marcos. Entonces, lo primero que quiero que ustedes visualicen es mi página. Voy a darle inspeccionar. Dentro de la inspección de mi página, arriba, en la parte de arriba, aparece el lenguaje de programación HTML5 y nos vamos a fijar aquí en lo siguiente. Este tipo de estructura. La estructura que está acá, que yo le voy a llamar marcos, por ejemplo, miren, una estructura donde está la página, la palabra electrónica educativa, el siguiente plating, vortex y margen. Quiero que nos enfoquemos en esto, puesto que todas las páginas que vamos a empezar a crear deben tener este tipo de elementos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente en la clase de hoy. Vamos a darle fuente y color a cada uno de los textos que nosotros agregamos. Vamos a darle qué tipo de fuente quiero utilizar. No siempre puede ser la misma Arial, puede ser el tamaño de la letra. Vamos a ver qué tamaño de letra vamos a utilizar en nuestra página web. El color, vamos a saber que es un código hexadecimal. Y podemos también trabajar, por ejemplo, para los títulos. Este título lo dejé muy plano, pero podemos también trabajarlo con darle un poco de resalte con sombra para que tenga un poco más de cuerpo el texto. ¿Listo? Recuerden que ustedes también pueden agregar las fechas, como yo lo hice aquí en un archivo, que estos serían mis index. Y vamos a partir de lo que está acá. Entonces, vuelvo a mi página web. Mi código, mi editor de texto Sublime Text y mi código HTML5. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a empezar a crear yo dentro de mi código de HTML5 es la estructura de programación CSS. Entonces, una parte importante, voy a decirlo acá, es CSS como elemento estructural. Vamos a ver si hay una imagen que nos ilustra mejor cómo funciona esto. Podemos tomarlo. Exacto, esta es la imagen que yo quería buscar. Vamos a partir de acá. Mediante el lenguaje de HTML5 más la estructura de CSS3, que es la versión más actualizada que la que yo voy a utilizar y la que vamos a utilizar, pasamos a hacer ahora la parte de estructura de nuestra página web. El resultado es mi página web. ¿Listo? Entonces, en primera medida voy a pasar a hacer lo siguiente. Listo. En primera medida vamos a ir a mi editor de texto Sublime Text. Ahora, estando una vez aquí en Sublime Text, el código de HTML5 que yo voy a escribir dentro de mi estructura HTML5 debe quedar dentro del heart. ¿Listo? La estructura que yo voy a trabajar de HTML5 debe quedar dicha estructura dentro del heart. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ahora bien,
Lo que vamos a hacer, vamos a entrar a nuestro editor de texto Sublime Text. Listo. Voy a entrar a mi editor de texto Sublime Text, como lo tenía acá. Listo. Perfecto. Así. Entonces, como les venía diciendo, vamos a trabajar dentro del head. El head, que es el elemento principal, como la cabeza, que abre acá y debe cerrar dentro de la estructura final de head. Se perdió la salida. Listo. Head, perdón. Dentro de la estructura final del head, que abre acá y cierra acá. Entonces, dentro de esa estructura de head, perdón, por fuera de esa estructura de head, vamos a empezar a trabajar por fuera de la cabeza. Recuerden que la cabeza solo es el título, este es el inicio, y el body, que ya es el cuerpo. Entonces, dentro de la salida de cabeza y el cuerpo, voy a empezar a crear mi etiqueta de style. Entonces, decimos style, clic. ¿Qué dice ese style? Style dice que es el estilo de texto HTML5, que abre la etiqueta acá y dicha etiqueta también cierra acá. Voy a ampliar un poco más esa etiqueta. Entonces amplío. Listo. Ahora, quiero que se graben lo siguiente. Aquí en esta estructura, aquí en lo que estoy señalando, que va desde aquí hasta aquí, es donde iremos a trabajar nuestra programación CSS. Ahí vamos a darle todo el tipo de texto, todo el tipo de color, todo el tipo de arreglo de imagen, todo lo que queramos hacer, la parte de diseño, lo vamos a hacer ahí. ¿Listo? Lo primero que yo voy a hacer, ya con mi etiqueta de style, es que voy a abrir otro body dentro de esa etiqueta. Pero ese body que yo voy a abrirlo, y grábenlo muy bien, las etiquetas de CSS se deben caracterizar porque se manejan por medio de corchetes. Entonces yo digo, un nuevo cuerpo, body, corchetes, abro los corchetes, entrada y salida. Recuerden cuando vimos pseudocódigo con psint, donde yo decía siempre que para que ustedes puedan finalizar una línea de programación tienen que darle punto y coma. Aquí funciona lo mismo, puesto que tenemos el tipo de texto, perdón, el tipo de código con corchete. Entonces, dentro de ese corchete que quedó abierto, yo voy a llamar la etiqueta backstyle, perdón, background. Listo. ¿Para qué me funciona este tipo de etiqueta? Esta etiqueta lo que va a hacer es, vamos a ir a la página, perdón, no la he abierto. Lo que va a hacer este tipo de etiqueta a mi página web es crearle un color de fondo. Listo. Por ejemplo, en este caso yo no tengo, tengo un color inicial que es el color blanco, y de color de fondo tengo un color un poco tenue, un poco suave, es un color como pastel. Vamos a agregarle ese color que se va a encargar de esa estructura. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo no le voy a escribir aquí el tipo de color. Esta etiqueta lo que debe seleccionar es el color, pero para dar tipos de colores en la programación CSS debemos utilizar algo que se llama el hexadecimal. Y yo voy a escribir acá color hexadecimal. Enter. Vamos a buscar el código que corresponde para tipos de colores. Por ejemplo, si yo quiero, voy a utilizar este color, este código de color. Si yo quiero utilizar este tipo de código de color, mi página en su fondo quedaría oscura. Cierro la etiqueta, cierro la línea de programación, punto y coma, control S, le doy Open in Brushette y listo. Entonces, ¿qué pasó con mi etiqueta de acá? Lo que hizo es que me creó el fondo oscuro. Pero ustedes dicen, no, yo no quiero trabajar el fondo oscuro. Voy a trabajar otro tipo de color. Podemos variarlo. Eso es diseño. Entonces, como ustedes lo quieran trabajar, no hay ningún problema. Como ustedes quieran trabajar los tipos de fuente. Este es el que yo utilicé, voy a dejarlo un poco más técnico, voy a dejarlo así por el momento.
un poco, yo buscaría otro tipo de color. Entonces, para que ustedes no se limiten a que solo pueden ser estos colores, aparecen páginas de código de color HTML5 en el cual le dice a usted la paleta cromática o una paleta de colores que se mueven en una gama de 1800 a 1600 tonos diferentes en sus diferentes combinaciones, en la cual ustedes van a buscar el tipo de color que quieran trabajar. ¿Listo? El tipo de color que ustedes quieran trabajar, solo deben tener el código, voy a dejarlo blanco, no, voy a dejarlo un poco silver, el código hexadecimal. Listo, este es el código que voy a copiar y lo voy a copiar acá. Control S, Open, y ese es el que voy a dejar. ¿Listo? Perfecto. Esta parte de imágenes, y vamos a empezar desde la parte inicial hasta la parte final. Esta parte de imágenes y esa estructura que está así un poco desorganizada, ya la iremos a organizar adecuadamente. ¿Listo? Voy a dejar estas páginas por si yo de pronto las necesito. Y vamos a empezar a trabajar en nuestra programación de style. ¿Listo? Recuerden, dentro de ese tipo de etiqueta deben utilizarlo primero el color de fondo. Ahora, vamos a entrar directamente con los textos. Por ejemplo, dentro del texto que yo tengo acá, H1, tiene la palabra de el resistor, que si abrimos mi página es este tipo de H1. Lo que voy a hacer con esta palabra es darle color, textura, fuente y así sucesivamente. Yo lo voy a hacer solo con esta palabra. Ustedes lo deben hacer con todos los textos, llámese en listas organizadas o desorganizadas, llámese en títulos, H1, H2, con todos los elementos que ustedes tengan dentro de su página web. Si quieren dejarlos así, no hay ningún problema, pero deben empezar a trabajarlos. Con eso adquieren un poco más de habilidades en la parte de CSS. Esa va a ser la tarea de hoy, trabajar CSS para textos. Ya iremos a trabajarlo para márgenes. Entonces, mi etiqueta se llama H1. Listo, yo voy a entrar acá. Recuerden, Style, yo estoy trabajando aquí. Me voy a ubicar por acá. Vamos a llamar H1. Recuerden, corchetes. Aquí ya no lo abren por medio de el símbolo de positivo o negativo. Aquí se abre por medio de corchetes. Dentro de este corchetes, yo abro un poco más la etiqueta. Voy a llamar a mi primera etiqueta de trabajo, que la voy a llamar, que se llama Font Site. Font Site. Listo. Al principio en esta etiqueta de Font Site, ella se mueve por medio de píxeles. Trabaja por medio de píxeles. Es la altura o la resolución que voy, la altura y resolución que yo voy a trabajar dentro de esa H1. Voy a decirle 100 píxeles. Recuerden, miren, por favor verifiquen los colores. Si esta etiqueta no está bien escrita, no cambia el color, entonces no se está ejecutando la acción. Punto y coma. Voy a guardar, voy a abrir y veo que varió. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente amplió la resolución, se amplió la resolución de mi texto. Yo voy a dejarlo así, pero ustedes pueden trabajar el que ustedes, esto es diseño, el que ustedes quieran trabajar, pueden dejar que 200, guardo. Mejor dicho, ustedes lo van mirando y ustedes van revisando cómo quieren dejar ese estilo de página. Yo lo veo un poco exagerado, así que lo voy a pasar a la cifra que yo tenía, 100. Guardo, abro. ¿Listo?
Recuerden que todo esto que yo estoy haciendo lo estoy trabajando dentro de mi etiqueta de HTML5 con la etiqueta, perdón, dentro de la programación HTML5 con la etiqueta de style que me permite trabajar la parte de CSS. Entonces ustedes ya previamente tuvieron que haber descargado su trabajo, el último trabajo que me enviaron, tuvieron que haber creado una carpeta en el escritorio, todo lo que siempre les digo que deben ir trabajando para el tipo de programación. Y lo más importante, pues su editor de texto. Listo, pasamos con la siguiente. Vamos a utilizar la de Front Family. ¿Qué hace esta de Front Family? Lo que nos da es el tipo de fuente que queremos trabajar. Voy a trabajar la común, Arial, pero debo cerrar la etiqueta, recuerden. Control S y abro. Open. Está utilizando el tipo de fuente Arial, pero pues si yo quiero utilizar otra fuentes de letra, no sé, ustedes quieren trabajar otro tipo de fuente, les parece llamativo trabajar otro tipo de fuente, lo que deben buscar es el nombre, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a irme como por script Celta, vamos a decirle Celta, a ver qué pasa. ¿Listo? No he hecho este cambio, pero vamos a hacerlo. Celta, tipo de letra Celta. Open. Y varió. Vamos a verificar. Sí, cambió el tipo de fuente. Si se pueden dar cuenta. E incluso este tipo de Celta está mucho más interesante. Me parece mejor. Vamos a trabajar con este Celta. Celta. Listo. Vamos ahí. Voy a cerrar todo esto para no saturar tanto. Listo. Volvemos acá. Celta. Pasemos a utilizar ahora la de color, que lo que le va a dar es color property, lo que va a darle color a mi letra. Pero recuerden, CSS, entonces debemos utilizar hexadecimal, colores hexadecimales. Este limón, yo que utilicé acá, negro normal, pero vamos a que se resalte. Vamos a utilizar este verde, este green, y copio el código hexadecimal, punto y coma, guardo y le digo open. Listo, cambio el tipo de fuente. Vamos a utilizar ahora la etiqueta de text shadow o shadow, text shadow. Esta etiqueta de text shadow voy a utilizar las siguientes variables: 1, 2 megapíxeles y puede ser también 2 megapíxeles con un tipo de color negro. Me gustaría trabajarlo con un color negro. Ya se van a dar cuenta ustedes qué hace acá. Hagámoslo con negro, que es como el más llamativo para este tipo de etiqueta. Color negro. Ustedes lo pueden hacer con el color que quieran. Guardo, open, y lo que hace esta etiqueta es crearle sombra. ¿Se alcanzan a mirar? Voy a acercar un poco más la página. Lo que hace es crearle sombra a el texto. Miren, le crea sombra al texto. Se ve bastante interesante para los títulos. Se ve una página un poco más resaltada, un poco más creíble. Mejor la fuente, que esta está muy plana. Estuvo como por salir del paso, está muy plana. Queda mucho mejor con tipo de, esta no tiene, esta sí tiene, con tipo de sombra, realza la sombra. Ahora seguimos trabajando dentro de las etiquetas. Vamos a darle text a link. ¿Qué hace este tipo de text a link? Yo le voy a darle center, punto y coma, que lo que hace es, no lo he guardado,
es empezar a centrar, si yo quiero centrar, los tipos de textos. En este caso el texto, el resistor, que es un título, quiero centrarlo y aparece centrado. ¿Listo? Entonces, la tarea de hoy consiste en la siguiente. Vamos a utilizar todos estos tipos de textos con H1, con H2, H3, con todos los elementos que incorporamos nosotros dentro de la página web. Todos los elementos de texto. Por eso yo les dije en la primera parte, en ese periodo número 2, ustedes tuvieron que haber agregado todos sus textos, todas sus imágenes, todos sus enlaces, toda la parte de programación que se debe hacer o que ya se realizó en HTML5. Estamos en CSS y vamos a empezarle a darle dinamismo a esa página web, edición a esa página web. ¿Listo? Entonces, empiecen a trabajarlo. Obviamente la de las imágenes no se van a poder empezar a trabajar por el momento, solo quiero que empiecen a trabajar con textos. ¿Listo? Gracias.